el documentito este que Diego seguramente ya les entregó, ¿verdad? Que es Principios para la redacción de recetas. Todavía anoche pues les recordé que les indicara pues que hoy había que leer bien este documento. Entonces, como una previa, antes de entrar a discutir el documento, quiero que repasemos algunas cuestiones. Esta es una presentación, es parte de la última clase, o sea, la siguiente que tengamos, ¿verdad? Pero me estoy adelantando en esta parte porque hay alguna partecita ahí en el documento que habla sobre nomenclatura o identificación de los medicamentos. Y bueno, son cosas bien sencillas. Esto es parte de una presentación que se llama temas complementarios. Y ya después de haber visto farmacodinámica, farmacocinética y algo de farmacoterapéutica, pues esto es totalmente Mickey Mouse. O sea, son contenidos mucho más livianos. Pero adelanto esto, como les repito, por pertinencia, porque vamos a platicar algo de eso en el documento de redacción. Entonces, ¿cómo identificamos un medicamento? Pues hay tres formas de hacerlo, ¿sí? La primera de ellas se conoce como denominación científica, ¿sí? En pocas palabras, es el nombre o fórmula química, ¿sí? De esa molécula, de ese medicamento. Y tenemos aquí el ejemplo, una fórmula química abreviada del N-acetilparaminofenol, ¿sí? Es lo que conocemos como acetaminofén, ¿verdad? Definitivamente, aprendernos la fórmula química de los medicamentos no tiene ninguna utilidad para nosotros como odontólogos. Entonces, solo quiero que recuerden, ¿verdad? Que dentro de la identificación de un medicamento, pues contamos con esta denominación científica, que es la fórmula química, pero definitivamente no tiene interés para nosotros. ¿Para quién sí tiene interés esta fórmula química o denominación científica? Pues para los farmacéuticos, ¿sí? O sea, las personas que descubren, elaboran, fabrican y dispensan los medicamentos, ¿verdad? Ellos definitivamente sí tienen que estar en un nivel de química pues, o de conocimiento de química pues muchísimo más profundo que nosotros. Pero para nosotros los odontólogos no tiene mayor interés. Les digo esto porque en mis tiempos, por ejemplo, cuando mirábamos analgésicos o antibióticos, nuestros profesores nos hacían que memorizáramos pues la fórmula química de estas moléculas. Y por increíble que parezca, nos lo preguntaban en los exámenes y ahí aparecían las fórmulas. Entonces, claro, pues después se gradúa uno y dice, qué pecado, ¿verdad? Porque la verdad, pues nunca nos ha servido el conocimiento de la denominación científica o fórmula química. Así que ustedes olvídenlo, ¿verdad? Pero sí me interesa que recuerden que una de las formas de identificar o de la nomenclatura de los medicamentos es la denominación científica. En segundo lugar, la denominación común internacional o DCI. Y esta sí es de mucho interés para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como nombre genérico de los medicamentos. Y siguiendo el mismo ejemplo del N-acetilparaminofenol, pues la denominación común de esta molécula pues sería acetaminofén, ¿verdad? Que es la que nosotros ingresamos al organismo. Y el acetamol, pues que ya es un metabolito activo, digamos, pues cuando ya pasa en primer paso por el hígado, el acetaminofén, ¿verdad? Entonces, el paracetamol es la fórmula, o quiero decir, pues, la parte activa, pues, del medicamento y lo que nos va a quitar el dolor de cabeza o el dolor de muelas, etcétera, etcétera. Esta es denominación común internacional, no lo olviden. Y en tercer lugar, tenemos la denominación comercial. Esta también es de interés para nosotros los odontólogos porque es lo que se conoce como nombre o nombres comerciales de los medicamentos, ¿sí? También le podríamos llamar marca del medicamento, ¿sí? Por ahí, pues, en el reglamento que regula los medicamentos aquí de Guatemala, parte del Ministerio de Salud Pública, pues habla de la especialidad farmacéutica, dice, ¿verdad? Y está más o menos relacionado también con esto que se llama denominación comercial. Pero ejemplos, pues, de marcas, ¿verdad? O nombres comerciales del acetaminofén, aquí hay algunos, ¿verdad? O sea, hay muchísimos más, por supuesto. Y dentro de los que más se mencionan, por lo menos aquí en el medio de Guatemala, tenemos Winazor, Tylenol, Panadol, Cetamin, Tempra, etcétera, ¿verdad? Como les digo, hay muchísimas marcas o nombres comerciales, pues, de los medicamentos. Entonces, recordemos estos tres, digamos, nombrecitos, ¿verdad? O denominaciones que se le pueden dar a los medicamentos. Esto ya es otra cosa, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, habiendo hecho este pequeño preámbulo,
vamos a pasar directamente pues a lo que es ya interactuar con el documento Principios para la redacción de recetas y que de plano pues yo aquí me voy a convertir en un interlocutor más, o sea, ustedes van a aportar pues muchísimo de lo que aquí se va a platicar. Entonces, estoy contento porque revisando mi lista, prácticamente he hecho que la gran mayoría de ustedes pues haya participado ya en las clases. Sin embargo, me quedan pendientes algunos. Entonces, yo le quiero preguntar, vamos a ver, Catherine Rabanales, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Hola, buenos días. Hacenos un gran favor. En tu documentito tenemos la página 1 y ahí vas a encontrar la introducción, ¿sí? La introducción al documento. Si fueras tan amable de leerla para todos los compañeros, por favor. Sí, ahorita. Muy bien. En el mismo teléfono están recibiendo la clase y ahí tienen el documento, mucha, entonces, pero ahí usen sus habilidades tecnológicas. Dice, con la buena intención de elaborar documentos de apoyo a la docencia, he iniciado la redacción del presente. He combinado la revisión de literatura confiable con la experiencia personal y la de mis colegas de la unidad de cirugía bucal y farmacología. El objetivo principal de este documento es proporcionar al estudiante de odontología que inicia el estudio de la farmacología un pilar o una base sobre la cual redactar prescripciones o recetas que estén de acuerdo a la legislación nacional y, por supuesto, que sea útil para su aplicación en la Facultad de Odontología y en las clínicas particulares. Se trata, pues, de brindar un documento que incluya información clara de las características y componentes que debe cumplir una buena prescripción. El estudiante interesado podrá, por supuesto, ampliar su conocimiento del tópico en las referencias brindadas en la bibliografía. El odontólogo general es afortunado en su práctica clínica porque la gran mayoría de fármacos que pertenecen a su grupo personal de medicamentos para utilizar en sus pacientes no son, en general, de uso delicado o arriesgado. Sin embargo, siempre debe tener presente la farmacodinámica y la farmacocinética al considerar la utilización de un fármaco único o también en las posibles interacciones medicamentosas entre los fármacos que el paciente ya toma y los que el odontólogo le va a recetar, así como las posibles reacciones adversas o contraindicación de los medicamentos que el clínico prescribe a un paciente que tiene enfermedades sistémicas presentes o también si el paciente es pediátrico o geriátrico. En fin, toda la precaución se recomienda siempre que se prescribe un medicamento cualquiera que éste sea, con el objeto de evitar complicaciones innecesarias. Redactar buenas prescripciones en principio es ya una ayuda para prevenir estas complicaciones. Muchas gracias, Catherine, te agradezco tu ayuda. Igual, tratando de interactuar, le quiero preguntar a Alejandro Josué Díaz, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Haciendo la campaña, vamos, echate un comentario ahí de lo que nos acaba de leer Catherine. Pues nada, qué interesante todo esto. Para poder, estos ejercicios para poder aprender. Sí. Y, Por ejemplo, ¿qué puedes decir cuando tu compañera leyó el odontólogo general es afortunado en su práctica clínica? Porque la gran mayoría de fármacos que usamos pues, en odontología son en general, dice, ¿verdad? O no son en general de uso delicado o arriesgado. ¿Qué puedes comentar al respecto? pues que pues, yo creo que en efecto no son tan, pero hay que saber lo que tiene el paciente, ¿no? Para poder utilizarlo. Ahí, entonces en esos casos puede ser arriesgado, en algunos casos, ¿no? Pero sí, no creo que tengan mucho que arriesgue o que cambie al estado del paciente, ¿no? Mira, Alejandro, y claro, pues en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una clindamicina, vos das 150 o 300 miligramos de clindamicina a un paciente por una infección odontogénica cada 8 horas y posiblemente
quizá no lo vas a matar, vos, pero lo mandas al baño, vos, con una diarrea profusa, vos, que puede poner en algún momento en peligro, pues, la vida del paciente. O sea, en general, no son, pues, de uso delicado, pero sí. Tal vez en esta sección, en algún momento, hablamos de, por ejemplo, el diclofenaco, ¿verdad? Creo que cuando vimos las fuentes de consulta para la farmacoterapéutica, para esa parte, ¿verdad? Y dijimos que de repente una literatura así comercial te puede decir que uses con precaución un diclofenaco en alguien que tiene de repente una gastritis, ¿vos? O un punto de úlcera, ¿verdad? Pero un libro o una fuente así seria te va a decir que no lo uses porque vas a mandar al paciente al hospital, ¿verdad? Entonces, por eso en general pues no son tan delicados, ¿verdad? Pero siempre obrar con mucha precaución. ¿Y de dónde obtenés toda esa información para ver si podés o no podés prescribir un medicamento en tu paciente? ¿Contanos? ¿Se le fue la inspiración a Alejandro? Pues, doctor, supongo que las indicaciones, ¿no? En parte. Y las O sea, contraindicaciones también. por eso, pero ¿de dónde vas a obtener la información del paciente para saber si puedes prescribir o no? Ah, de la ficha, de la ficha o de la... Sí, ¿de qué parte de la ficha específicamente? Eso es diagnóstico, ¿vos? Ajá, Decinos, pues pues. sí. Pues la... eh, de toda la ficha, supongo, ¿no? De lo que me dio el paciente, de las patologías que obtiene o... Claro, a eso le llamamos historia médica anterior, ¿vos? ¿Sí? Y para ver si lo que vos le vas a prescribir no va a interactuar con otros medicamentos, tenés la historia farmacológica anterior también. Vos tenés la obligación al llenar la ficha, como bien dijiste, de preguntarle al paciente también que ya está tomando, ¿verdad? ¿Qué medicamentos ya toma? Igual, pues, qué enfermedades ha padecido, etcétera, etcétera. Pero eso es historia, ¿sí? Historia médica, historia farmacológica anteriores, ¿ok? Bueno, gracias, Alejandro. Por lo menos te quité el sueño, vos. Muy bien. Sigamos, jóvenes. ¿Alguien que quiera agregar algo importante que se haya mencionado aquí en la parte de introducción? ¿Todavía están dormiditos, jóvenes? Ok, ok. Helen Alvarado, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenos días. Hola, hola, Helen. Mira, bueno, por alguna razón creo que no te había preguntado en ninguna clase, entonces hoy te tocó. No, mira, pues facilito. Hacernos el favor, en la página 2 tenemos la ubicación temática del documento, entonces son 3 páginas, quiero que me hagas el favor de leerlas, ¿sí? Posiblemente en algún momentito yo te voy a pedir de que te detengas por si necesito yo aclarar algo, ¿viste? Pero inicia por favor con la ubicación temática. Ok. Ubicación temática. Diálogo hipotético entre un estudiante de 4º año de la carrera de cirujano dentista en turno de exodoncia y un profesor de la unidad de cirugía bucal y farmacología, ambos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiante. Doctor, ya terminé la extracción. ¿Me puede revisar al paciente? Doctor, con mucho gusto. Veamos, muy bien, todo está muy bien. Le coloca una gasa estéril en el lugar de la extracción al paciente y hágame el favor de leerle las instrucciones postoperatorias. Y a continuación se las entrega. Por cierto, ¿qué le va a recetar a su paciente? Ibuprofen. Podría ser. ¿A qué dosis se lo va a recetar? 500 miligramos. Ups, ¿cada cuánto? Cada 8 horas. Nada que ver, usted hágame el favor. El ibuprofen usualmente se prescribe en dosis de 400 miligramos cada 6 horas, pero la historia médica anterior del paciente nos podría contraindicar su uso. Por ejemplo, ¿tiene el paciente algún problema renal o de presión arterial? No, doctor, es normotenso y no refirió problemas en sus riñones. ¿Tiene gastritis su paciente actualmente? Eso sí, doctor, refiere que estuvo tomando ranitidina porque su médico se lo recetó.
pero cuando se sintió bien dejó de tomarlas y actualmente dice que siente una sensación quemante otra vez en la boca del estómago. Bueno, en ese caso y para evitar complicaciones, mejor vamos a cambiar el medicamento. Como fue una extracción simple y poco traumática, de lo cual puede usted inferir que habrá muy poco dolor e inflamación, agregando lo demás que su paciente es ayudante de obra, según lo que refiere en su ficha clínica, un acetaminofén desde el punto de vista terapéutico y económico parece ser una buena opción. ¿Qué opina usted? Me parece bien también. Bueno, entonces haga una receta para el paciente, pero antes de entregársela me la enseña. Sí, doctor. Momentos después, el estudiante muestra la siguiente receta al doctor. Va, si gustas, te detienes ahí un momentito, por favor. Bueno, aquí está, pues es lo que les estoy mostrando ahorita aquí en pantalla, ¿verdad? Quiero tomarle un segundito ahí solo para comentar, ¿verdad? Este es un diálogo, pues, común y corriente. Todos los días pasa esto, pues, en la clínica de exodoncia, porque ahí es el escenario en donde está ocurriendo este diálogo hipotético, ¿verdad? ¿Y qué les puedo decir? Ustedes pueden ver ahí, pues, que el paciente, perdón, el estudiante o la estudiante, como siempre, pues, titubea un poquito, no tiene mucha seguridad en lo que está afirmando o respondiendo, pues, al doctor que le revisó el procedimiento. Eso es usual. Ustedes terminan tercer año, pasan a cuarto, empiezan sus turnos. Y como siempre, pues ustedes son saturados, ¿verdad? De todas las demás disciplinas que están en la carrera de cirujano dentista y llegan al turno, pues, y como que son vendavales sin rumbo a ustedes, como que son barcos perdidos en alta mar, ¿verdad? Y muchas veces no se toman, digamos, la molestia o el deber de que por lo menos una noche antes, pues, del turno de exodoncia, ustedes, o de cirugía, puede ser también de cirugía, ustedes repasen todo lo que es pertinente para resolver satisfactoriamente, pues, ese turno, ¿verdad? Me refiero, pues, a que por lo menos deben dar una repasadita, pues, a esto que es farmacología, a técnicas de anestesia, definitivamente. Ya les dije que más adelante en este mismo año van a recibir esos contenidos con los doctores Barreda y Ramos, ¿sí? Entonces, también tienen que estudiar técnica de exodoncia. ¿Qué instrumentos tienen que utilizar para realizar extracciones dentales? Si es turno de cirugía, pues cuál es el instrumental quirúrgico que se usa en un quirófano y en un procedimiento de cirugía bucal, ¿verdad? Les digo porque llegan, ¿verdad? Y mire, doctor, voy a hacer extracción de pieza tal, ¿verdad? Y mira uno y de repente hasta ni nomenclatura odontológica saben, ¿verdad? En el sentido de que no es la pieza que ustedes dijeron, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado también. ¿Y qué pasa, verdad? Que les dice uno, bueno, pues si todo está bien, ¿verdad? O sea, me refiero a la historia médica del paciente y todo, pues si la radiografía se ve que no es una extracción complicada, pues uno la autoriza, ¿verdad? Pero pregunta, bueno, ¿y qué técnica de anestesia vas a usar? No sé, doctor, ¿verdad? O de repente sí contestaron esa parte, ¿verdad? Y va, describímela, o sea, describime la técnica. Y ustedes no responden, pues, ¿verdad? Peor, ya están ahí con el paciente y qué instrumento vas a usar o qué forceps, ¿verdad? Y indican pues el número de forceps que no corresponde a la pieza. Entonces, es bien delicado esto, jóvenes. O sea, ustedes tienen por bioética la obligación de llegar a sus turnos de cirugía y exodoncia y a cualquier cita que tengan en cualquier disciplina clínica de la facultad, tienen la obligación, pues el deber de estudiar. ¿Por qué? Porque van a empezar a trabajar con seres humanos, ¿sí? Mi mejor comparación es cuando les digo yo, miren muchachos, ¿qué tal si ustedes estuvieran en ese sillón esperando ser atendidos por alguien como ustedes, que no saben nada o casi nada, pues, ¿verdad? Seguramente si el paciente supiera, el practicante que le va a trabajar casi no sabe nada o no sabe nada, se levanta y sale corriendo, pues, si no regresa nunca más a la facultad, ¿verdad? Y eso con justa razón, ¿verdad? Porque se está protegiendo, obviamente. Entonces, les repito, ustedes tienen que repasar, pues, lo pertinente, ¿verdad? Antes de llegar a sus turnos. Y les digo, pues, por bioética, o sea, ustedes tienen el deber y la obligación de llegar bien informados a lo que van a hacer. Por supuesto, cuando son los primeros turnos, pues ahí está uno a la par de ustedes, jóvenes.
pero también se trata de irles soltando la mano, porque ustedes van a ser profesionales y algún día van a estar en la clínica de EPS solos, o más aún, van a estar en sus clínicas particulares solos, ¿sí? Y ahí solitos ustedes se tienen que defender con los tratamientos que les realicen a los pacientes. Entonces, hay mucha bioética, ¿verdad? Hay mucha información que se tiene que manejar. Y por eso el diálogo, de ahí viene el comentario, ¿verdad? De que dice, hágale la receta al paciente, pero antes de entregársela, me la enseña, ¿sí? O sea, nosotros somos muy cuidadosos, ¿verdad? Y observen ustedes acá, pues, lo que, digamos, el estudiante le mostró al doctor. Y créanme, se los digo en este momento, todas estas recetas que vamos a ver aquí son, ¿cómo se llama? Recetas genuinas, originales, podríamos decir. Es decir, que yo de alguna manera las he confiscado, ¿verdad? Por sus tremendos errores para fines docentes, ¿verdad? Para fines didácticos, ¿verdad? Entonces, hácenos el favor, Helen, continúa ahí con la lectura. Leer la información que dice, pues, la receta, por favor. Obviamente, solo la que aparece acá, por favor. Datos generales, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, la receta dice Guatemala, 5 de marzo de 2004, nombre del paciente René Quiñones. Acetaminofén, 90 miligramos, 1 cada 8 horas o en caso de dolor. Doctor, Loops, analicemos su reacción. En primer lugar, acetaminofén lleva tilde en la letra E. Por otro lado, si bien es aceptable que receten nombre genérico, al hacerlo de este modo, le da libre albedrío al farmacéutico para que le dispense al paciente una marca de acetaminofén según su criterio. Los pacientes que asisten a la clínica de la Facultad de Odontología usualmente son de escasos recursos económicos, son de recursos económicos limitados. E imagínese usted, ¿qué tal si el farmacéutico decide darle una marca que es cara? Ese es precisamente el problema de recetar únicamente nombres genéricos. Al paciente se le pueden dispensar medicamentos de alto coste o, en el peor de los casos, medicamentos de mala calidad, lo cual es totalmente opuesto a los criterios de selección de medicamentos por parte del odontólogo. Otra cosa es la dosis o potencia que escribió en la receta. 90 miligramos se parece a la dosis pediátrica de una tableta masticable de acetaminofén que varía entre 80 a 100 miligramos. Esta dosis es totalmente inadecuada para un adulto de 24 años como su paciente. Estudiante: ay, disculpe, doctor, no me recordaba. Tampoco indica al farmacéutico cuántas tabletas, que es la presentación del medicamento prescrito, le debe dispensar al paciente. Por otro lado, no le está dando la vía de administración del fármaco. Hubiese bastado con anotar tomar, lo cual implica que el paciente entenderá lo que para nosotros los clínicos es por vía oral, bucal o ingestión. Fíjese también que el intervalo de la dosis es de 4 a 6 horas y no de 8 horas como usted apuntó. Además, no le indica al paciente cuántos días durará el régimen terapéutico. ¿Sí, doctor? Y finalmente, observe que su letra no es del todo clara. Debe hacerla lo más legible posible y, para concluir, tiene la obligación de firmar la receta. Hágame el favor de hacerla de nuevo. Claro, doctor. Momentos después, el estudiante en turno de exodoncia muestra la siguiente receta al doctor. Ok, póngale atención. Esta se supone que ya es una receta de acetaminofén bien redactada, jóvenes, y en el orden establecido y con todos sus componentes. ¿Okay? Creo que hay una gran diferencia entre lo que el estudiante originalmente presentó al docente y esto, ¿verdad? Entonces, Helen, hacenos el favor de leer, pues, de donde dice acetaminofén para abajo únicamente, por favor. Okay. Acetaminofén, Cetamin, 500 miligramos. Dispensar 12 comprimidos. Tomar un comprimido cada 6 horas durante 3 días. Maravilloso usted. Ahora sí, entrégale al paciente. Muchas gracias, doctor. Sí, Helen, a ti muchas gracias también, ¿verdad? Porque sí nos estás ayudando un montón.
Vamos a preguntar acá, pues siempre. Como les digo, estoy tratando de preguntarles a compañeritos que por alguna razón no había hecho participar. Luis Oscar García Orellana, ¿estás por ahí? Oye, doctor. ¿Qué tal vos? Mira, comentanos ahí qué ondas, pues, qué notaste de diferente, pues, entre esto, ¿verdad? Esta receta mal redactada y esta que está correcta. Decinos, por favor. Pues todo lo que le dijo el doctor que corrigiera. Puso el nombre no genérico del fármaco, cambió la dosis, le indicó cómo se tiene que tomar y arregló también cada cuánto se tiene que tomar el fármaco. La cantidad, la voz de medicamento que tiene que comprar también, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para evitar, pues, que un diálogo así como el que nos acaba de leer Helen, pues, te ocurra el otro año, cuando entres a tus turnos en cirugía y exodoncia? Pues yo creo que sería bueno tener como una lista mental siempre presente de qué cosas ir haciendo paso a paso. Sí, me parece. Y miren, nadie es sabio, pues, o nadie se las sabe todas, ¿verdad? Entonces, tienen el recurso de la pregunta, o sea, mire, doctor, antes de hacer algo, ¿verdad? Mire, doctor, puedo hacer esto y esto, ¿verdad? Claro, pero tiene que tener algún fundamento, o sea, no van a llegar, mire, doctor, ¿qué técnica de anestesia uso para esta extracción? No, o sea, ¿cómo tendrían que abordarnos? Doctor, ¿será que la técnica de 3 pasos es adecuada para extraer esta pieza 30? Puchis, ya dice uno, por lo menos el estudiante medio estudió, ¿verdad? Entonces le dice uno, sí, o podés usar una técnica Go Gates, por ejemplo, o una técnica angulada, o una aquinosis, por ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes también tienen que demostrar de que ustedes pues estudiaron algo, ¿verdad? Pero llegan, doctor, ¿qué técnica uso? Doctor, ¿qué force puedo usar? Chica, y todavía llevan pues una receta así como esta, entonces estamos fritos, ¿verdad? Como les digo, al principio somos muy paternales con ustedes, porque obvio pues por el beneficio del paciente estamos siempre ahí a la par de ustedes, pero llega un momento en que uno lo suelta. Y yo sé pues, o sea, el problema es que están saturados pues de tanto conocimiento de todas las disciplinas pues de la facultad. Pero por eso les digo, o sea, ustedes van a un turno o a una cita con su paciente de prótesis parcial fija y van a hacer cortes para una corona, lo menos que pueden hacer es recordar cómo hacer el hombro y bisel, no sé si todavía hacen bisel, ¿verdad? Cuántos milímetros es lo más que pueden recortar, cómo se rebasan o cómo se fabrican, ¿cómo se llama? Provisionales, cosas así, ¿verdad? Materiales elastoméricos para toma de impresiones, cosas así es lo que tienen que estudiar. Igual si van a exodoncia o van a cirugía, pues tienen que remachar, ¿verdad? O sea, técnicas, ya sea de exodoncia, de anestesia, repasar esto, ¿verdad? O sea, así es como se evita, pues, caer en problemas, ¿verdad? En los turnos, ¿right? Pero sí, está muy bien. Te agradezco, Luis. Vamos a seguir acá. ¿Quién más? Vamos a ver. Jacqueline Monzón, ¿estás por ahí? Jacqueline, no te escucho muy bien. ¿Está mejor ahí? Mucho mejor, Jacqueline. Solo hacernos el favor, ahí en la página 6 hay un pequeño parrafito hasta arriba que es importante. Léenos eso, por favor, porque es el complemento pues del anterior diálogo. Bueno, el anterior diálogo hipotético muestra mucho de la realidad de los estudiantes de nuestra facultad. Entre otras cosas, no están familiarizados con la farmacodinámica, la farmacocinética ni la dosis de medicamentos básicos para un odontólogo como lo son los analgésicos antiinflamatorios. Situación similar ocurre con antibióticos, antimicóticos y antivirales. Además, no saben redactar recetas adecuadas, razón por la cual los profesores de la unidad de cirugía bucal y farmacología hemos decidido siempre solicitar al estudiante que nos muestre su receta previo a entregarle a su paciente con el fin de hacer las correcciones necesarias. Por este medio, instamos a nuestros estudiantes a revisar previo a sus turnos de cirugía y de exodoncia la farmacodinámica, farmacocinética y farmacoterapéutica de los medicamentos básicos arriba descrito. Ok, muchas gracias. Excelente, Jacqueline. La verdad, jóvenes, esto pues es complemento de lo que les acabo yo de
indicar, ¿verdad? O sea, necesario estudiar pues antes de ir a cumplir un turno, ¿verdad? No tanto para quedarle mal al doctor, ¿verdad? O sea, vamos a estar sin que quedarle mal. Como les digo, todo esto viene de consideraciones puramente bioéticas, ¿sí? Entonces, nítidos. Ilse, Sí, doctor, aquí estoy. bueno, buenos días. Buenos Mira, días. pues, el siguiente apartado, pues, habla de principios para la redacción de recetas. Quiero que me definas qué fregados es una prescripción o receta según lo que leíste en el documento. Orden escrita o verbal del medicamento que le voy a dar a mi paciente para prevenir o tratar la enfermedad o para, como, no sé, o sea, en mis palabras, puede ser como que en base a lo que le hice, que le voy a dejar para que no presente dolor o para que le alivie todo lo que yo le trabajé en la boca. Sí. Igual creo que hay dos significados que ellos que ponen ahí. Instrucción de un prescriptor a un dispensador. Que supongo que es cuando yo vaya a alguna farmacia, el dispensador me sepa qué es lo que le voy a tener que dar al paciente que fue prescrito por el médico, o sea, yo. Excelente. Y hablando de ese yo, ¿será que solo nosotros los odontólogos o los médicos podemos hacer prescripciones? No. Creo que te mencionaba comadrona, enfermera, paramédicos, mozo de no, perdón, sí, esos mencionaba, creo yo. No, el mozo de farmacia es el que... Es el que los dispensa. Sí, pero un pedícuro, por ahí menciona un pedícuro también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. ¿Y qué me puedes decir? ¿Son las prescripciones solamente escritas o hay otra modalidad? Creo que también son oral, verbal o escrita. Verbal o escrita, dice. Eso de verbal, aunque no lo crean, sí está pues como definición de prescripción y se da mucho a nivel hospitalario, ¿sí? Por ejemplo, cada servicio, supongamos el servicio de cirugía bucal y maxilofacial, pasa visita a los diferentes encamamientos. Está ¿cómo se llama? La sala de mujeres, por ejemplo. Está la sala de miembro superior, o sea, ahí están todos los que se fracturaron pues los brazos. Está la sala de miembro inferior, todos los que se fracturaron una o dos piernas, ¿verdad? Y está cirugía de tórax, por ejemplo, hasta neurocirugía también. Entonces, y claro, muchos de esos pacientes pues también tienen alguna fractura facial o algún problema facial, entonces uno pasa, ¿verdad? Entonces viene el médico especialista, ¿verdad? Y le dice a la enfermera, mire, este paciente refiere que tiene mucho dolor, entonces él le da tramadol, pues BID, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues la enfermera graduada, pues que es la que acompaña pues a hacer estas visitas a los encamamientos, pues administra pues 2 veces al día pues un tramadol, ¿verdad? Por el dolor del paciente. Pero estas órdenes verbales muchas veces, ahí sí que las palabras el viento se las lleva, ¿verdad? Entonces ha habido algunos debates o algunas discusiones intrahospitalarias porque dice, mire, el paciente siguió con dolor, ¿por qué no le dio lo que yo le indiqué, verdad? Doctor, usted no me indicó nada, ¿verdad? Entonces, finalmente la tendencia es a ir de alguna manera dejando por un lado las prescripciones verbales e irlas haciendo por escrito a ustedes. Entonces, el especialista lo que hace, o los residentes, mira vos, anota ahí en la ficha, ¿verdad? Tramadol, pues, ¿verdad? 2 veces al día, ¿verdad? Entonces, ya queda el registro en la ficha clínica, me explico. Entonces, de alguna manera se va sustituyendo lo verbal por lo escrito. Pero así en términos generales, una prescripción sí puede ser también verbal. Eso no lo vayan a olvidar. Que poco a poco pues se va desplazando porque obviamente la palabra escrita, ¿verdad? Es como quien dice palabra muerta, o sea, ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, sí se prefiere lo escrito. Ilse, sigo contigo. Mira, pues, en el último párrafito, habla de receta médica, pero según el reglamento para control sanitario de los medicamentos y productos afines. O sea, es lo que la ley, la legislación nacional nos define como receta médica. Entonces, léela, por favor. Está bien.
Receta médica. Orden suscrita por médicos u odontólogos a fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea despachada conforme a lo señalado por el profesor que la extiende. Las recetas se distinguen en receta médica simple u ordinaria, muy utilizada por nosotros los odontólogos para prescribir medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antimicóticos y antivirales, flúor, etc. Ujú. Sí, por favor, en la siguiente página. Ok. Además, la receta que ampara un producto de venta restringida, la cual se utiliza para adquirir plaguicidas o reactivos de laboratorio químico, biológico, están fuera de nuestra profesión. Y la receta de talonario oficial para estupefacientes. Los odontólogos que prescriben medicamentos opiáceos, como la morfina y sus derivados, así como también benzodiazepinas y otros tranquilizantes, deberán tramitar ante el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y AINES de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud un recetario especial para la extensión de recetas de estupefacientes y psicotrópicos, los cuales son proporcionados al clínico por el departamento antes mencionado a precio de costo y en un formato especial. Ok, Ilse, agradezco mucho tu participación. Sí, quiero hacer énfasis aquí, jóvenes, de que, digamos, nuestra propia legislación, ¿verdad? Este reglamento para el control sanitario de los medicamentos y productos afines, eso es Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Además de, digamos, definir lo que es una receta médica. Interesante porque ya según la legislación nacional, pues aquí no habla de orden verbal, ¿sí? Pero arriba, libros o varios libros de farmacología, incluso uno de la, ¿cómo se llama? Organización Panamericana de la Salud, sí menciona pues de que puede ser una orden verbal. Pero también un reglamento pues es palabra muerta, ¿verdad? Entonces, aquí claramente dice que es una orden suscrita, ¿verdad? Por médicos o odontólogos, ¿verdad? Y no hay pierde. Entonces, lo que yo quiero dejarles claro acá es de que recuerden que nosotros los odontólogos siempre vamos a estar, o casi siempre vamos a estar utilizando la receta médica simple u ordinaria. Esa es la que nos va a servir para que nosotros podamos prescribir a nuestros pacientes un analgésico, un antiinflamatorio, un antipirético, un antibiótico, un antimicótico, un antiviral, ¿verdad? Y algunos otros medicamentitos por ahí, flúor también, ¿verdad? Si es que lo queremos utilizar, ¿verdad? O lo debemos utilizar. Está esta otra receta que ampara un producto de venta restringida. Claramente dice ahí pues que es para plaguicidas y otros productos similares. Obviamente este tipo de talonarios, ¿verdad? O de recetas, nosotros no la vamos a utilizar nunca, pero sí existe y está contemplada en el reglamento. Y finalmente tenemos la receta de talonario oficial para estupefacientes, ¿sí? ¿Qué son estupefacientes? Pues sustancias que producen estupor, así lo definen, ¿verdad? Y claramente aquí vemos pues algunos opiáceos, ¿verdad? Como la morfina, dice, ¿verdad? Oxicodona podría ser, ¿verdad? Son medicamentos, pues, hay algunos psicotrópicos también, ¿verdad? Que definitivamente esos ya caen dentro de una regulación un poquito más estricta, ¿verdad? De tal manera de que el reglamento de regulación habla pues de un talonario específicamente para este grupo de medicamentos, me refiero a los estupefacientes. Y dice que se tienen que tramitar, pues, ¿verdad? Ahí pues en el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos. Y únicamente pues uno paga lo que cuesta el talonario, o sea, habla ahí a precio de costo, ¿verdad? Y no descarto yo que algunos de ustedes puedan utilizar pues estos talonarios especiales, como les digo, sí requieren de más control porque son medicamentos así de uso un poquito más delicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, patólogos bucales y maxilofaciales, muchas veces están en contacto con pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? En alguna región de la cabeza y cuello. Y el cáncer, su principal síntoma es un dolor, pero es un dolor terrible, ¿verdad? Entonces, muchas veces van a necesitar de morfina, oxicodona, ¿verdad? Opiáceos, ¿verdad? Para poder tratar a sus pacientes. Entonces, van a tener que disponer de este recetario para estupefacientes, ¿sí? También un cirujano maxilofacial, un paciente politraumatizado, pues posiblemente necesitemos pues un analgésico fuerte, ¿verdad?
y se podría requerir también de este talonario de estupefacientes. Como les repito, la gran mayoría de todos pues van a estar utilizando pues la receta médica pues simple u ordinaria. Con esa pues nos defendemos bastante bien, ¿ok? Bueno, Diego José Marroquín, por fin te pregunté, ¿vos estás por ahí o estás dormido? Aquí estoy, doctor. Mira, vos por alguna razón te me habías escapado, pero mira pues, despuesito de lo que leyó Ilse, ahí hay otros comentarios antes de donde dice información contenida en una prescripción. Son 1, 2, 3, 4 parrafitos. Léelos, Diego, por favor. Está bien, doctor. Por otro lado, el reglamento en cuestión agrega en su artículo 96 2 puntos. La receta es el documento que respalda la dispensación bajo prescripción médica y es válido para todo el territorio nacional. Las recetas y órdenes hospitalarias de dispensación deben estar escritas en idioma español y contener los datos básicos de identificación del prescriptor, paciente y medicamentos. Ok, solo un momentito, perdona, Diego. Quiero aprovechar aquí lo que acaba de leer aquel para hacerles un comentario. Vamos a ver algunas recetas por aquí más adelante en donde hay alguna tendencia todavía a utilizar latín, ¿sí? Idioma latín para recetas. Si ustedes miran acá en lo que les estoy proyectando, aquí todavía es una parte, bueno, no se las voy a adelantar porque es lo que viene a continuación de lo que nos vaya a leer Diego, ¿va? Aquí aparece RP. De repente ustedes alguna vez han visto alguna receta de su médico para sus papás o de repente para ustedes y dice RP o RX, ¿sí? Eso viene de latín, ¿verdad? Y viene de una voz latina que se dice o se menciona como recipio, ¿sí? Que traducida al español quiere decir tómese, ¿verdad? Pero aquí están viendo que el reglamento de aquí de Guatemala dice claramente que el idioma que se tiene que usar es español. Y les digo porque más adelante vamos a ver algunas recetas, como ya les dije, en donde hay una tendencia a poner PO, por ejemplo, per orum, ¿sí? O sea, por vía bucal, ¿verdad? Pero eso se lo entregan al paciente y PO, el paciente jamás lo va a entender. Y de repente ni muchos de ustedes, pues, ¿verdad? Yo sí, por algún entrenamiento y experiencia que tengo, pero aquí está leyendo Diego claramente de que no se debe usar, pues, otro idioma que no sea el idioma español. Y digo yo, ¿y por qué llegan de repente a la clínica? Usted estoy hablando el otro año cuando ustedes mismos lleguen a la clínica. Y PO, B y D, ¿eso qué ondas? Pues yo investigando, he llegado a la conclusión que es en el departamento de diagnóstico donde a ustedes les enseñan pues estas anotaciones en idioma latín, ¿sí? Y fui un poco más escudriñador y descubrí pues que está el libro de la doctora Corso, ¿sí? El Anabela Corso. Es un libro que ustedes seguramente ya usaron o están por utilizar. Y ahí habla pues de algunas anotaciones, ¿verdad? Que se hacen en la ficha clínica del paciente precisamente en la historia farmacológica anterior. Y dice, si toma dos veces, pues anotar B y D, ¿verdad? Eso no, o PO, si fue por vía bucal. Y hay algunas cositas más, ¿verdad? Entonces, yo lamentablemente no he podido localizar a la doctora para pedirle, pues, que corrija esa parte, porque tiende a confundirlos a ustedes, ¿verdad? Si no la logro yo localizar, ¿verdad? Y ustedes miran eso de PO y todo eso está fuera totalmente ya de contexto, y es lo que Diego acaba de leer. Por legislación tenemos que usar idioma español, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir PO, pues ingirió por vía bucal, ¿verdad? O sea, así tendría que corregirse, ¿verdad? Y quizás le voy a tomar alguna foto al libro, ¿verdad? Y tal vez en la última clase se los voy a mostrar para que miren que no son cuentos míos, ¿verdad? Pero por favor que les quede claro, idioma español en las recetas, ¿ok? Seguí, Diego, por favor. Está bien, doctor. En las recetas y órdenes, el médico debe incluir las advertencias pertinentes para el farmacéutico y las instrucciones para la mejor observancia del tratamiento. El Ministerio de Salud podrá regular con carácter básico lo dispuesto en los párrafos anteriores y establecer la exigencia de otros requisitos que, por afectar a la salud pública o al sistema sanitario, hayan de ser de aplicación general en las recetas u órdenes hospitalarias. Toda la legislación anterior será aplicada en la siguiente sección de información contenida en una prescripción.
Perfecto. Muchas gracias, Diego. Te agradezco. Ah, todavía estoy viendo si me queda alguno de ustedes, pero creo que ya cerramos vuelta, mucha. Pero bueno, si cerramos vuelta, pues corre y va de nuevo. Vamos a ver. Wendy, Rosaura, Tuy, ¿estás por ahí, Wendy? ¿Tienes micrófono, Wendy? Buenos días, Wendy. Mira, pues léenos ahí lo que sigue después de lo de Diego, información contenida en una prescripción. Perdona, un segundito. Es esto que les estoy mostrando a mucha. Este ya es un recetario, pues, el que estamos usando en la clínica de cirugía y exodoncia y está lo más apegado posible a la normativa o al reglamento de aquí de Guatemala, ¿sí? Entonces, en primer lugar, quiero que observen que el recipio, ¿verdad? O sea, el RP o el RX, saludos, ¿va mucha? Entonces decidimos colocar mejor la letra D, ¿verdad? Esto ya es en idioma español, pero seguí leyendo entonces, Wendy, por favor. Sí, un momentito, Wendy, un momentito, Wendy. Obviamente, pues como la facultad es una institución, mamucha, pues lo que aparece aquí, pues son datos, pues, de la facultad propiamente, ¿verdad? Entonces, ahí habla, pues, del área médico-quirúrgica, a la cual pertenece la unidad de cirugía bucal y farmacología. Está nuestra dirección física, ¿verdad? Dice claramente Ciudad Universitaria Zona 12, edificio M1, y hay un teléfono, ¿sí? Y hay un teléfono. Cabal, como acaba de leer Wendy, pues, ¿verdad? Por si el farmacéutico tiene alguna duda, pues podrá contactar fácilmente al prescriptor, ¿verdad? Y aunque no lo crean, de vez en cuando, pues, nos llaman, ¿verdad? Para ver. Dice Doc, a mí no me ha preguntado. Muy bien, Herbert, ahorita te voy a buscar. Continúa entonces, por favor, Wendy. Ujú.
Ok, muchas gracias, Wendy. Bueno, a solicitud, pues, Herbert Castillo. ¿Qué Ah, pasó? ¿qué nos puedes mencionar, por ejemplo, de este apartadito acá que dice resurtir, dice? ¿Mm? Y dice ves o veces, ¿sí? ¿Qué nos puedes mencionar acerca de este apartado de resurtir? Mejor no lo hubiera dicho, decir, va. Resurtir es lo de la cantidad de veces que puede llegar a ser por el medicamento. Así es, así es. ¿Algún detalle? Y, no. Mira, pues que nos dijeras, por ejemplo, que es importante que si vas a anotar ahí que se resulta el paciente una vez, por ejemplo, no lo hagas con el número 1, ¿sí? Ah, hay pacientes que, bueno, en Guatemala ustedes saben cómo es eso de la corrupción, ¿verdad? Y la falta de ética de mucha gente y nuestros pacientes pues pueden caer dentro de esto. Vos le pones resurtir 1 y el paciente le pone un 0, vamos, se puede resurtir 10 veces, ¿verdad? Entonces, de repente ya se puede agenciar de algún medicamento así un poquito más restringido, 10 veces, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. Entonces, si vamos a anotar algo ahí en resurtir, pues sencillamente, si va a ser una vez, pues una, pero es con letras, me explico. Una, con letras. O 2 veces, con letras, me explico. Y si no consideran ustedes necesario que el paciente se resurta, pues anulan el espacio claramente con una raya. ¿Me explico? Claramente con una raya. Eso es para evitar pues el mal uso de las recetas, ¿sí? A veces hay pacientitos de que les cuesta agenciarse de algunos medicamentos, sobre todo de algunos opiáceos, ¿verdad? No necesariamente como la morfina, ¿verdad? Pero hay otros como la codeína. Y bueno, pues les piden receta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque el paciente puede orientarnos, ¿verdad? Mira, doctor, tengo mi dolor, ¿verdad? Se inventan dolores y le dice uno, bueno, le voy a dejar un antiinflamatorio. No, doctor, todo eso ya lo he tomado, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a dejar acetaminofén. Peor, doctor, ese no me hace nada. O sea, lo van orientando a uno, pues, para que no vaya pensando en un opiáceo, ¿verdad? Sí, en uno así fuerte, como lo dicen, ¿verdad? Entonces, tramadol, por ahí va la cosa, doctor, ¿verdad? O morfina, por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha precaución, ¿verdad? O sea, resurtir se tiene que anular si no lo consideran ustedes, o si van a anotar resurtir 1 o 2 veces, pues con letras, no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Herbert, ¿qué nos puedes decir entonces con respecto a la inscripción? O sea, nombre genérico, nombre o denominación comercial. ¿Será que eso sigue vigente? Sí, como usted lo comentaba, que hay que poner el nombre comercial, porque si no le pueden surtir una muy cara al paciente y puede ser de escasos recursos. O también una que no sea, o sea, que sea como mala para él. Entonces eso hay que especificarlo en la receta. Uh-huh. Sí, miren, por ejemplo, en la sección A, una compañerita me hizo la pregunta, pues, ¿y qué pasa si yo solo anoto en la receta el nombre genérico? ¿Sí? Pues no pasa nada, no pasa nada. O sea, el único problemita ahí sería de que si ustedes solo recetan un ibuprofeno o un dexketoprofeno, le dan el chance al farmacéutico o al mozo de farmacia que pueda darle o despacharle al paciente un medicamento pues que se escape a su bolsillo. Me explico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan nombres comerciales, tienen que casarse por lo menos mientras están en la facultad con medicamentos que sean buenos, bonitos y baratos, ¿sí? Es decir, acorde al tipo de pacientes que nosotros vamos a atender, por lo menos en la facultad, ¿verdad? Sí, porque muchas veces cuando se van ya a lo privado, ¿sí? A sus clínicas privadas, resulta de que si ustedes le recetan aspirina al paciente, el paciente se ofende, ¿verdad? ¿Cómo está recetando esa baratija? Le dicen a uno, ¿verdad? Cuando nosotros farmacoterapéuticamente sabemos que la aspirina sigue siendo un excelente analgésico y un excelente antiinflamatorio para nuestros propósitos odontológicos, ¿verdad?
¿verdad? Pero la gente dice, no, o sea, es muy barato, no sirve, ¿verdad? O de repente es demasiado barato, esto no va a servir para nada. Entonces, ese es digamos, los mecanismos que usa digamos, el capitalismo, el neoliberalismo, a inducirnos al consumismo, ¿verdad? O sea, entre más caro pues sea el medicamento, pues nos hace pensar que el medicamento es mejor. Y esto no necesariamente es así. Respondiendo, pues, no me lo preguntaron en esta sección, pero sí en la sí se puede recetar solamente con nombre genérico, ¿verdad? O sea, este documento pues ya tiene varios años, ¿verdad? Y sí, tengo que aceptar de que yo he ido modificando pues paulatinamente esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una receta solo con nombre genérico, yo no tendría ningún argumento para contradecirlos, ¿me explico? Pero mejor si ustedes se casan con una marca buena, bonita y barata, ¿sí? En beneficio del paciente, ¿ok? Bien, Herbert, y sobre la suscripción, ¿qué me puedes decir? La suscripción es que es importante ponerle la cantidad de fármaco que se le tiene que dispensar, y como en la receta de eso de los 12 comprimidos, de ponerle como que la cantidad que tiene que comprar, y también lo de ponerle cada cuánto, o sea, cada cuánto tiempo y Sí, el pero eso tiempo ya total que va a pero tomar. eso ya no es suscripción, ¿va? Vos ahí ya te pasaste a transcripción o signa, ¿verdad? Pero está bien vos, yo te agradezco tu participación, ¿oíste? Y vamos a pasar entonces con Andrea Tejeda, ¿sí? Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Perdón si me estaba olvidando de ti, pues. Por alguna razón estaba revisando, pero tengo que ver bien los listados, mucha, porque se supone que ya le di vuelta al listado, pero está bien. Háblanos, por favor, sobre transcripción o signa. Muy bien. Pues es más que todo darle indicaciones al paciente de cómo es que va a tomar el medicamento, cada cuánto, pues ahí sí que la dosificación creo que mencionaba ahí, por cuántos días, más que todo se refiere al tiempo de medicación y a cuántas tomas tendría que ingerir al día. Andrea, por ejemplo, aquí les estoy mostrando yo pues una receta de ibuprofeno, ¿sí? Es un analgésico antiinflamatorio. ¿Por qué crees tú que estamos recetando tomar un comprimido? Dice ahí, pues, cada 6 horas durante 3 días. ¿Por qué 3 días y por qué no 7 días, por ejemplo? Tal vez porque es por un dolor, pues no fue una intervención como muy, muy grande y que el paciente no pueda tener como mucho dolor. Sí, sí, tenés razón, pero no me dijiste exactamente lo que yo quería, pero tal vez me estoy poniendo así muy preguntón, ¿verdad? O muy sofisticado. Mira, pues, o miren, todos, pónganle atención a esto. La razón por la que los analgésicos antiinflamatorios, fíjense bien de qué grupo estoy hablando, analgésicos antiinflamatorios, se prescriben usualmente durante 3 días, ¿sí? Es porque después de un procedimiento dental promedio, ¿sí? La curva de dolor e inflamación, ¿sí? Se parece a la curva de dosis-respuesta, ¿verdad? O sea, inicia de 0, sube hasta una inflamación o dolor máximo y de ahí empieza a bajar, ¿sí? Esa curva usualmente toma 3 días en resolverse. ¿Me explico? En promedio requiere 3 días para resolverse. O sea, ustedes empiezan el trauma, ¿verdad? Empiezan a desinsertar y a usar todos sus instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Entonces hay mediadores de dolor e inflamación y eso hace pues que el tejido se inflame al máximo, ¿verdad? Pero al cabo de 3 días pues ya se va resolviendo, ¿sí? Entonces, eso es parte pues de una farmacoterapéutica, digamos, adecuada o segura, ¿verdad? 3 días pues sí le vamos a atender el problema del dolor al paciente, de su inflamación, pero tampoco pues vamos a abusar del medicamento, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿verdad?
ustedes le pueden decir, mire, si después del tercer día sigue con dolor, ¿verdad? Que es una posibilidad, pues se puede resurtir una vez más, ¿sí? Entonces ya no lo va a tomar 3 días, sino que lo va a tomar 6 días. Y aprovecho para que observen, pues, de que se resurte una vez acá en esta receta, pero se escribió claramente con letras, ¿sí? Con letras, ¿sí? Muy bien, Andrea. No se les vaya a olvidar esto, ¿verdad? ¿Por qué 3 días? Sí, igual, si prescribimos un antibiótico, usualmente lo prescribimos por 7 días, que igual, o sea, se supone pues que en 7 días, siempre y cuando nosotros quitemos pues el origen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la infección, como podría ser pues extraer el diente que esté infectado o hacerle un tratamiento de conductos radiculares, ¿verdad? O sea, quitar esa pulpa necrótica, ¿verdad? Obviamente infectada que está generando esa infección al paciente. Esto pues se resuelve usualmente en 7 días, ¿me explico? Entonces, ok, solo es información adicional, pero recuérdense que ustedes cuando vean pues antibióticos van a saber esto, van a dominar esto perfectamente. Igual cuando vean analgésicos, yo solo estoy dándoles unas pinceladas así como de manera anticipada, ¿ok? Y Andreita, ¿qué nos puedes decir sobre la firma? Pues es importante porque para tener como, para que el paciente tenga como el respaldo de que un médico fue quien le prescribió el medicamento y para que en la farmacia también tengan pues la confianza de brindarles el medicamento y que no solo fue porque alguien le dijo que se lo tomara y como no llevan la firma de quién fue, pues sea peligroso, ¿verdad? Sí, gracias. Yo solo quiero complementar aquí, pues, lo que dijo Andrea, ¿verdad? Hay un par de detalles. Claramente dice ahí que la receta se firma al momento de prescribirla, ¿sí? Nada de dejar firmas, o sea, talonarios ya firmados, la mucha, y peor sellados, ¿verdad? Porque les pueden robar una ahí, ¿verdad? A veces ha pasado que el asistente, ¿verdad? O la asistente, ¿verdad? O alguien por ahí se nos cuela en la clínica y nos quita, ¿verdad? Entonces puede hacer mal uso, ¿verdad? De nuestro recetario, de nuestro formato de recetas. Y recuerden que finalmente, quizás no fuimos tan enfáticos, pues, ¿verdad? Cuando fue su momento, en decir que toda receta es un documento legal, ¿sí? Es un documento legal. Eso no lo vayan a olvidar. Y es la razón por la que se debe firmar. La legislación solo considera, pues, la firma. Sin embargo, hay un grupo aquí de la sección B que hablamos sobre actualizaciones pues al reglamento, ¿verdad? Y nos vamos a quedar platicando de eso pues después de la clase. Bueno, al menos eso fue lo que yo les informé, que podíamos quedarnos platicando después de la clase. Y por ahí pues ya hay un acuerdo ministerial, ¿verdad? En el cual se exige ahora pues firma y sello para toda receta de antibióticos y de... ¿cómo se llama? Corticosteroides oftálmicos, ¿sí? Una manera de proteger, pues, los antibióticos de lo que es la automedicación. O sea, el paciente se supone que ya nunca más va a poder ir a la farmacia y decir, deme tetraciclina o deme amoxicilina, ¿verdad? Y de repente no es ni siquiera una infección bacteriana, sino que es de otra índole, de otro microorganismo, ¿verdad? Entonces, solo están logrando pues que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos, ¿sí? Y en el caso pues de los corticosteroides pues son medicamentos muy delicados y los venden como que fueran dulces pues en una tienda, ¿verdad? Entonces tienen las recetas por eso pues que ir firmadas y selladas pues por lo menos con estos medicamentos, ¿ok? Entonces estamos ahí, vamos a, miren pues esta información que debe llevar una receta es una información que tiene que ir ordenada, ¿sí? No, pues, revoltijos ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que saber el orden en el que va toda la información, ¿sí? A la hora de los ventazos, mucha, cuando uno está en la clínica, ¿verdad? En el campo de acción, ¿verdad? Se le cruza a uno, ¿verdad? No me recuerdo qué tengo que poner primero o qué tengo que poner después. O sin ir tan lejos, pues ya nos va quedando algo a la vuelta de la esquina, pues el examen parcial de este tema, ¿verdad? Si nos va bien, lo tenemos o lo queremos planificar para, si no mal recuerdo, viernes 24 de septiembre, ¿sí? Y si nos va excesivamente bien, lo queremos hacer de manera presencial, ¿sí?
sea, la unidad de cirugía y farmacología está pidiendo que los exámenes sean presenciales y obviamente pues con todo el distanciamiento y bla, bla, bla y protocolos, ¿verdad? Pero sí nos interesa pues que sean presenciales. Pero bueno, a la hora pues del examen o a la hora de estar con el paciente, híjoles, ¿cómo era el orden de la receta, verdad? Entonces yo les recomiendo este mnemotécnico, ¿verdad? Subinsustra, ¿sí? Subinsustra. Por lo menos antes de ir al turno de exodoncia o de cirugía, recuerden pues el mnemotécnico subinsustra, ¿verdad? Entonces ahí fácilmente van a recordar el orden, ¿sí? Superscripción o sobrescrito, ¿sí? INS, pues sería inscripción, ¿verdad? SUS, pues la suscripción. Y finalmente TRA, pues sería transcripción o signa, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues, ¿verdad? Estas letritas, soy mnemotécnico, pues fácilmente van a recordar el orden en el que deben ustedes anotar la información en una receta, ¿ok? Entonces, solo ya para ir concluyendo, estamos todavía a 15 minutos. Quiero preguntarle, bueno, ya te encontré aquí, Andrea Nicole, y en serio, pues no te había marcado. Mira, lo que pasa es que arriba y abajo, sí, compañeritos habían participado, entonces quizá no miraba yo mi marca acá. Crista María Jerez, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Buenos días. Mira, hacenos un favor. En el documento, en la página 11, tenemos recomendaciones finales, ¿sí? Recomendaciones finales. Léelas, por favor, para todos los compañeros. Bueno, recomendaciones finales. Las recetas deben ser escritas claramente con tinta o mecanografiadas. No deben tener enmendaduras o tachones. Se deben dar instrucciones cuidadosas del uso de los medicamentos, especialmente si son enjuagatorios o soluciones. También si son medicamentos de tipo narcótico o tranquilizantes. Se debe hacer una receta por cada fármaco prescrito. El odontólogo debe firmar la receta en el momento que se le da al paciente. Como ya se indicó, si se prescribe un narcótico o depresor del sistema nervioso central, el odontólogo debe poseer un talonario para extensión de recetas de estupefacientes, adquirido mediante trámite y a precio de costo en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y a fines del MSPS. Anotar... Es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Es importante que recuerden esas siglas también. Continúa, por... Anotar siempre en la ficha del paciente el fármaco prescrito. Si no tiene este cuidado, en las citas de control del paciente probablemente el clínico no recordará qué medicamento o medicamentos le prescribió, lo cual podría ser contraproducente en el manejo específico del caso. No sí, está un segundito, por favor. Sí, jóvenes, aquí lo que yo les mencionaba, pues, del libro de la doctora Corso, ¿verdad? Voy a ver si le tomo foto, pues, y en la próxima clase, en la última, yo les voy a mostrar ahí, pues, que están usando latín, ¿verdad? Para anotar en la ficha del paciente. O sea, no, eso no debe ser así, ¿verdad? Porque fácilmente piensan que así es como se indican. Van a haber ejemplos ahí de recetas mal redactadas que claramente utilizan latín, mucha. Entonces, solo quiero ser, tal vez soy demasiado redundante, pero son problemas que yo veo cuando ustedes llegan a la clínica y no quiero que eso se repita. No está de más indicar que previo a la redacción de una receta se debe haber seleccionado ya el medicamento a prescribir. Esto basado en el diagnóstico de la enfermedad y tomando en cuenta la historia médica anterior del paciente, que incluye, por supuesto, enfermedades y medicamentos que pudieran estar tomando ya al mismo. Finalmente, al entregar la receta al paciente, el clínico debe verificar si ha comprendido perfectamente las instrucciones dadas en la misma. Además, debe de explicar al paciente los efectos colaterales que podrían presentarse mientras dura la terapéutica medicamentosa. Un método muy recomendado en la farmacoterapia racional es pedir al paciente que le repita al clínico las instrucciones que se le proporcionaron por escrito en la receta y asimismo indicar al paciente que si tiene alguna duda es un buen momento para preguntar. Ok. Te agradezco mucho tu participación.
Quiero pedirle a Kathleen. Kathleen Trigueros, ¿estás por ahí? Sí, doctor, buenos días. Hola, buenos días, Kathleen. Hacernos un favor. ¿Qué comentarios te merece, pues, esta parte de recomendaciones finales que nos acaban de leer? Pues yo creo que como futuros profesionales de la salud en el área de odontología, es de la reacción, de cómo se llaman los medicamentos, de las dosis que necesitan los pacientes y de las patologías y, como decían mis compañeros, la historia farmacológica anterior y la historia médica anterior, recetar, ¿verdad? Y prescribir un medicamento como Con mucha precaución. Excelente, Kathleen, te agradezco. Sí, ustedes lo vimos en la parte de farmacoterapéutica, que todo esto ya es así delicadito, ¿verdad? O sea, una receta es un documento legal y por lo tanto lo tenemos nosotros que redactar como debe ser, ¿sí? Fíjense qué interesante, pues la primera parte de acá decía que las recetas deben ser escritas claramente, con tinta, dice, o mecanografiadas. Por ejemplo, la legislación ya de Estados Unidos, de Norteamérica, ya no acepta manuscritos, o sea, ya no se pueden llenar recetas a mano, pues, sino que todas tienen que ser, bueno, mecanografiadas, dice acá, ¿verdad? Pero impresas, ¿sí? En computadora. ¿Y qué pasa, pues, ustedes ahora con tanta tecnología? Pues hay un diseñador gráfico, rapidito les hace un formato de receta, ¿verdad? Así con su logo y toda la cosa, ¿verdad? Así bonito. Y ustedes pues ya solo teclean en la computadora pues los datos generales del paciente y por supuesto pues la información que debe contener la receta, medicamento, etcétera, etcétera. Y lo imprimen, ¿sí? Y así se lo entregan pues al paciente impreso, ¿verdad? Entonces no existe ese problema de que de repente el farmacéutico o el mozo de farmacia no vaya a entender su letra, ¿sí? O sea, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero muchos pues siguen o seguimos recetando pues así de forma manuscrita y la facultad pues no es la excepción. Ahí ustedes van a tener que anotar, ¿verdad? De puño y letra toda la información que requiere pues una receta, ¿verdad? Entonces, sí, no olvidar también de que el paciente tiene que ser una parte un personaje totalmente informado del tratamiento, ¿sí? Como dice ahí, pues se le puede pedir al paciente que repita las instrucciones que nosotros le dimos, ¿verdad? Para verificar que el paciente nos puso atención y que retuvo la información que a nosotros nos interesa que reproduzca en su casa, ya más nosotros le recetamos. Entonces son cositas importantes. En la última clase, cuando vimos farmacoterapéutica, también mencionamos que de repente le podemos pedir al paciente que en la siguiente cita nos lleve las cajitas de los medicamentos que le recetamos. Eso es una manera de verificar que realmente el paciente lo compró, ¿verdad? Porque recuerden el problema sociocultural, que el paciente le cree más a la comadre o al de la tienda, ¿verdad? Y a nosotros no nos creen, ¿verdad? Es cruel, pero es una realidad. Entonces, sí, esas son pues parte de lo que son recomendaciones finales. Creo que ahí nos podríamos quedar. Quiero que por favor para la próxima clase, que va a ser la última, le pongan mucha atención porque hay recetas donde dice claramente las siguientes son recetas bien redactadas, ¿sí? Son recetas bien redactadas. Y estas les pueden servir a ustedes cuando empiecen sus turnos de exodoncia o de cirugía el próximo año, cuando estén en cuarto, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Tienen que utilizar su memoria, ¿sí? Memorizar estas recetas que están bien redactadas porque son de los medicamentos que más, o sea, que probablemente van a utilizar con más frecuencia en la clínica, ¿sí? Ahí está pues sereno, el diclofenaco, está el antibiótico amoxicilina, ¿sí? Les digo memorísticamente porque todavía posiblemente van a llegar a la clínica a atender pacientes y todavía no han visto el tema, por ejemplo, de antibióticos o no han visto el tema de analgésicos antiinflamatorios. Pero sin embargo, en el turno se les va a pedir, se les va a exigir que ustedes hagan la receta,
¿sí? Entonces, tienen que hacer uso de la memoria, o sea, clavarse en la cabeza estas recetas que están bien redactadas, ¿sí? Que están bien redactadas. Y con base a todos esos criterios para redactar buenas recetas, ustedes también quiero que para la próxima clase me estudien bien, ¿verdad? Y me analicen, sobre todo analicen recetas, pues hay un apartado ahí de anexo que dice análisis de prescripciones, en el cual pues yo les pido de que ustedes analicen cuáles son las metidas de pata que tienen un montón de recetas. Son las que están en de la página 15 está la 16, 17. Sí, son 3 paginitas, 15, 16 y 17. Entonces, ahí hay ejemplos de recetas genuinas, ¿sí? Les digo, originales, ¿verdad? Que yo las he tenido que, digamos, confiscar, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, pasan a formar parte, pues, de este documento. Y ustedes en la próxima clase me tienen que decir qué es lo que tienen de malo o qué ven de malo en esas recetas y cómo lo corregirían, ¿sí? Igual me estudian bien todo lo que es referente a la regla de Clark, ¿sí? A esa fórmula de Clark para hacer ajustes de dosis, ¿sí? Eso es lo que va a ocupar buena parte de nuestra próxima clase, la final, en la cual ustedes, pues, a mí me interesa que aprendan a hacer ajustes o a aplicar esa fórmula de Clark, que es lo más sencillo, ¿verdad?, que puede haber en el mundo, pero aún así hay otros detalles que vamos a repasar en la clase, ¿ok? Así que tienen que analizar qué tienen de malo, pues, estas prescripciones que tienen errores. Tienen que saber y aplicar la regla de Clark, ¿verdad? Y adicionar posiblemente 1 o 2 videos hechos por sus compañeros que ahorita están, pues, en quinto año. O sea, ellos el año pasado estaban en cuarto y se les pidió, pues, realizar unos videos. En mi caso, yo les pedí sobre ajuste de dosis. Entonces, ahí hay un par de videitos que sí llenan los requisitos. Y ustedes van a ver, pues, cómo se aplica este conocimiento directamente en un escenario como es la clínica, ¿sí? Y mejor aún, la clínica de la facultad. Así que, vamos a ver, hay una pregunta por acá. Si puedo pasar mi correo electrónico, por favor. Sí, cuando hice la asignación de los trabajos, ¿verdad? Pero es Julio Pineda Cordón, @gmail.com. juliopinedacordón@gmail.com. ¿Ok? Espero que lo hayas anotado, Catherine. Y pregunto, pues, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. Todavía tenemos unos pocos minutos. Ciertamente fue bastante interactiva la clase, ¿verdad? Pero si hay algún comentario, alguna duda. Había un problema en tal caso que uno conozca el de un, digamos, el medicamento de alguna casa comercial. Que nosotros recomendamos por ellos, los pacientes pudieran pedir algo similar o de una vez se irían, no sé qué Sí, considero. mira, es muy buen comentario y al mismo tiempo pregunta la que estás haciendo. Fíjate vos de que hay una gran diferencia en esto, son los médicos. Recetas una amoxicilina, ¿verdad? Para una infección odontogénica y se va el paciente, pues, si vos le recetaste, pues, una marca, pues, por ejemplo, la Primox, que les estoy mostrando aquí, amoxicilina, es el nombre comercial, es la Primox, es de laboratorio Laprin, ¿sí? Ese es guatemalteco. Y yo personalmente hice una visita, pues, a la planta de producción de ellos, ¿verdad? Y mira, mis respetos, vamos, o sea, cumplen, pues, con todas las normas de fabricación, pues, y de empaquetar, pues, estos productos, ¿verdad? Entonces, es una marca, un laboratorio al cual yo le tengo, pues, mucho, digamos, mucha confianza, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, sus medicamentos son económicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se va el paciente con esta marca, ¿verdad? A la farmacia. Para llegar a la farmacia, los mismos laboratorios farmacéuticos, ¿sí? A veces a través de alguna cosa, hacen pues que el farmacéutico o el mozo de farmacia
o la política de la farmacia en sí te la cambie. Y entonces te den una marca en la cual ellos pues bailan el son, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, es una forma de corrupción, ¿verdad? Entonces los médicos ahora dicen, por favor, pues cumplir con la receta tal como va, ¿verdad? Que es redundante. Esto es redundante de qué es exactamente lo que querés para tu paciente. Pero como te digo, esta es una forma de corrupción y eso se deriva nuevamente del capitalismo y del liberalismo, ¿verdad? O sea, neoliberalismo, ¿verdad? En el cual pues se vale que vos pisteas a la farmacia, entonces ellos ya le dan al paciente la marca que ellos quieren, no la que vos querés. Entonces, eso es motivo pues de sanciones serias, ¿verdad? Pero Guatemala pues es muy aguada en el cumplimiento de las normas, entonces se dan estas situaciones, ¿verdad? Claro, le van a dar una amoxicilina de 500 miligramos, pero no es esa posiblemente a la que vos le tenés confianza, ¿verdad? Y lo peor de todo, que de repente ni te enterás, ¿verdad? O sea, por eso a veces es importante que el paciente lleve sus cajitas, ¿verdad? De los medicamentos. Entonces, en la siguiente cita o en la cita de control, vos detectás que al paciente no le dieron la Primox, sino que le dieron una marca, pues, y a veces le dicen es que no tenemos esta, ¿verdad? Entonces vos también desarrollas ciertas habilidades y se abrió confianza. Como te digo, en mi caso, yo personalmente visité la planta de productos y muy buena, pues impresionante incluso, ¿verdad? Entonces, vos les preguntas, bueno, ¿y dónde o en qué farmacias están sus productos? Pues ellos te despliegan pues un listado, ¿verdad? De farmacias en donde están. Vos le decís algo de publicidad, ¿verdad? Pero esto pasa solamente cuando vos ya tenés confianza en ese fabricante, ¿verdad? Entonces, pero sí ocurre, Jorge, ¿oíste? No sé si respondí tu pregunta. Sí, me la resoné. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a dar por concluida pues la clase de hoy, ¿verdad? Y no olviden pues lo que les pido ya para la última clase. Podrían haber más clases, muchas, si hay algún tema que no le agarraron la onda, de verdad. O sea, yo estoy con toda la disponibilidad, ¿verdad? Pero para fines prácticos y mis cálculos, en la próxima pues ahí terminamos. Igual, el grupito que quería hablar conmigo pues con respecto a... Ni me acuerdo bien de qué, pero ahorita lo voy a buscar, ¿verdad? Se pueden quedar conectados y nos podemos quedar platicando, jóvenes. Así que tengan muy buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chaucito. Gracias, doctor.